No esperaba que esa tarde normal de martes se convirtiera en el momento que redefiniría todo en lo que creía. La habitación todavía olía al café que había preparado antes, mientras el sol entraba por la ventana de la sala, iluminando el cuadro que habíamos comprado juntos en un viaje a la Toscana. Pero ese hombre estaba allí, de pie rodeando a mi esposa con su brazo, como si perteneciera allí. Ella lo abrazó sin el menor pudor, y cuando le pregunté con voz temblorosa, ella se limitó a sonreír. «Estás demasiado celoso», dijo, con un tono de desprecio que ardía más que cualquier palabra de acusación. Cada pizca de confianza que tenía se derrumbó cuando ella se aferró a él, frente a mí, como si yo fuera invisible. «¿Tienes una aventura con él?». Mi voz finalmente salió, más fuerte de lo que pretendía. Puso los ojos en blanco, como si fuera una adolescente enfrentada a un padre enojado. Y supe, en ese momento, que no era la primera vez. La mirada entre ambos era un código silencioso que no necesitaba traducción. Sentí que la ira crecía, ardiendo en mi garganta, pero con ella vino algo más profundo, un dolor que parecía quemar agujeros en mi interior. Era como si el suelo se hubiera convertido en un pantano y yo me estuviera hundiendo, sin nada a que agarrarme. El peso de su traición aplastó mis pensamientos cuando mi voz finalmente rompió el silencio. «Quiero divorciarme de ti ahora». Fue en ese momento que finalmente perdió la sonrisa. Algo brilló en sus ojos, tal vez fue miedo, tal vez fue enojo por mi audacia de enfrentar lo que estaba pasando. Y él, el amante, el intruso, se quedó allí, inmóvil, espectador indefenso o cómplice silencioso. Ese momento pareció prolongarse, cada segundo lleno de una tensión que nunca pensé que podría existir entre dos personas que alguna vez se amaron. En los días siguientes, las piezas empezaron a encajar. Hubo señales que ignoré durante años. Los mensajes de texto cerrados rápidamente, las excusas para las frecuentes ausencias, las largas duchas mientras el celular estaba estratégicamente colocado lejos de mis manos. Dijo que estaba obsesionada, que el problema era mi paranoia, pero ahora me doy cuenta de que todo fue un juego de espejos. ¿Cuántas veces me llamó loco, mientras escondía secretos bajo el mismo techo donde dijimos nuestros votos? Y él, este hombre que parecía un extraño, en realidad me resultaba mucho más familiar de lo que quería admitir. Descubrí que él no era solo un outsider, había sido introducido en nuestras vidas de manera calculada. Una amiga de la familia, dijo. Un consejero laboral, insistió. Pero las cenas informales, los inocentes encuentros grupales, todo era una fachada. «Eres patético», gritó un día, durante una discusión que estalló como una tormenta inesperada. «Si tan solo hubieras prestado atención, no lo habrías perdido todo. Merezco más, algo que nunca pudiste dar». Sus palabras me cortaron como cuchillas, pero al mismo tiempo, cada golpe me hizo más decidido. Ella pensó que había ganado. Ella pensó que era enteramente culpa mía. A partir de ese momento supe que la exposición era inevitable. No se trataba solo de la traición, se trataba de cómo manipuló todo, incluso a nuestra hija, para justificar sus acciones. «Papá, debería ser más comprensivo con mami», dijo una vez, repitiendo palabras que claramente no eran las suyas. El veneno que mi esposa vertió en nuestra familia ahora estaba arraigado, corrompiendo todo lo que alguna vez fue puro. Sabía que la única manera de luchar contra esto era dejar que la verdad hablara más fuerte. Los siguientes meses fueron una batalla silenciosa, planificando el momento exacto en el que cada ilusión que había creado se derrumbaría como un castillo de naipes. Las mentiras que tejió, los secretos que escondió, los desenterré uno por uno, como un arqueólogo desenterrando los restos de una civilización perdida. Esperé el momento adecuado. Y cuando llegó, no hubo piedad. Durante un evento donde ella se pavoneó como la esposa perfecta, al lado de ese hombre que se atrevió a sonreírme como si nada, finalmente subí al escenario. Sabía que había gente a la que le encantaba ver dramas, pero nadie estaba preparado para el espectáculo que estaba a punto de montar. «Quiero agradecer a todos por estar aquí», comencé, mi voz tranquila pero cargada de un propósito que hizo que todos en la sala se detuvieran y escucharan. Sus expresiones cambiaron cuando las palabras empezaron a salir. La verdad era como una cuchilla afilada cortando el aire. Esta mujer, a quien llamé mi esposa, y este hombre, a quien muchos de ustedes conocen como nuestro amigo, tienen una relación que va más allá de lo que cualquiera aquí podría imaginar.
El silencio que siguió fue tan ensordecedor que pareció pesar mucho en el pecho de todos los presentes. Sus rostros eran una mezcla de conmoción y horror. Intentó interrumpir, balbuceando excusas y mentiras, pero ya no había vuelta atrás. Tenía pruebas. Mensajes. Fotografías. Todo lo que necesitaba para dejar claro que no era la víctima que siempre pretendía ser. ¿Crees que conoces a la gente? ¿Pero a dónde va la confianza cuando es pisoteada por aquellos que se supone deben protegerla? Mi pregunta quedó suspendida en el aire, sin respuesta, solo el sonido de la respiración agitada de alguien cuyas ilusiones acababan de ser destruidas. En ese momento no sabía qué vendría después. Pero ella sabía que su juego había terminado. La humillación fue solo el comienzo. Creían que podían destruirme. Pero lo que no sabían es que a veces algo indestructible renace del fuego. ¿Qué pasó después de esa noche? Esto es algo que ni ellos ni yo estábamos preparados para afrontar. Bienvenidos a nuestro canal. Aquí repudiamos cualquier forma de traición y creemos que nunca trae felicidad. Todas las historias presentadas son ficticias, pero su objetivo es mostrar cómo la traición puede destruir vidas, relaciones y familias. Prepárate para una historia intensa, llena de giros y emociones, que te mantendrá enganchado de principio a fin. Agárrate fuerte, porque esta historia va a ser impactante. Feliz escucha. La casa donde vivían Isen y Clara era un reflejo de lo que creían que era un matrimonio sólido, construido a lo largo de 15 años de vida compartida. Cada detalle parecía elegido cuidadosamente para contar su historia. Fotografías de sus viajes juntos desde el comienzo de su relación estaban expuestas en elegantes marcos a lo largo de las paredes. Había una atmósfera acogedora en el aire, una sensación de permanencia que hacía creer a cualquier visitante que nada podría sacudir ese hogar. Pero lo que sucede en lo más profundo del corazón humano escapa a menudo a las miradas superficiales. Isen era un hombre dedicado, marcado por su comportamiento disciplinado y gentil. Trabajó como arquitecto y a menudo pasaba horas en la oficina de su casa, revisando planos y diseñando sueños para sus clientes. Era meticuloso y tranquilo, alguien que prefería la estabilidad a la impulsividad. Para él, la vida se trataba de construir algo que fuera duradero, tanto a nivel profesional como personal. Clara, en cambio, era todo lo contrario en muchos sentidos. Su vibrante energía parecía iluminar cualquier habitación. Como consultora de eventos, siempre estuvo rodeada de gente, gestionando reuniones, fiestas y cenas. La intensidad con la que vivía su vida a menudo contrastaba con la actitud más reservada de Isen. Aunque tenían personalidades diferentes, parecía que los equilibraba. Clara solía bromear diciendo que Isen era su ancla, que la mantenía firme cuando las cosas se ponían caóticas, mientras que él decía que ella era su inspiración, aportando color a lo que a menudo veía en blanco y negro. Este dinamismo era algo que compartían con orgullo entre amigos, creando la imagen de una pareja casi perfecta. Sin embargo, a puerta cerrada, no todo fue tan armonioso como parecía. En los últimos años Clara sentía que algo faltaba. No sabía exactamente qué era, pero había una inquietud creciente en su interior. Tal vez fuera el peso de las responsabilidades o la monotonía que se había instalado en su rutina. Intentó llenar ese vacío con nuevos proyectos, nuevas aficiones, pero siempre acababa volviendo al mismo sentimiento. Isen, por otro lado, no se daba cuenta de esta confusión interna. Creía que el amor entre ellos era suficiente para sostener cualquier dificultad. Trabajó incansablemente para garantizar la comodidad de Clara, sacrificando a menudo su tiempo libre para satisfacer demandas laborales adicionales, con la esperanza de que esto significara más seguridad para su futuro. Era difícil decir exactamente cuándo empezaron a cambiar las cosas. Quizás fue una acumulación de pequeños momentos. La ausencia de conversaciones significativas durante la cena. La forma en que Clara siempre parecía tener su celular en la mano, escribiendo mensajes o sonriendo a la pantalla, mientras Isen permanecía en silencio. O tal vez fue cuando Isen empezó a sentir que sus sonrisas estaban más reservadas para otras personas que para él. Se preguntó si era solo una fase, algo normal después de tantos años juntos. Pero Clara, a su vez, empezó a convencerse de que la chispa entre ellos se había apagado. No era que no amaba a Isen, pero el amor se sentía más como un recuerdo que como una presencia real. A pesar de esto,
continuaron intentando mantener las apariencias. Seguían teniendo lugar cenas con amigos, llenas de risas e historias que Clara contaba con maestría, siendo siempre el centro de atención. Eason observaba desde lejos, a menudo con una mezcla de orgullo e inquietud, sin saber exactamente por qué le molestaba. Tenía todo planeado, incluso un viaje sorpresa para su próximo aniversario de bodas. Era su manera de intentar reavivar algo que temía que se hubiera perdido. Clara, en cambio, parecía cada vez más alejada de estos gestos. También estaba la figura de una tercera persona que empezó a aparecer de forma casi imperceptible. Liam, el colega de Clara en algunos proyectos, era alguien que tenía una fuerte presencia y una actitud relajada. Él y Clara a menudo intercambiaban risas durante las reuniones y mensajes rápidos fuera de horario. Eason lo conocía vagamente, pero no veía motivos para preocuparse. Para él, Clara era leal y siempre lo será. No había lugar a dudas, aunque empezaron a rondar, en silencio. Pasaron las semanas y la distancia entre Eason y Clara aumentó de manera casi imperceptible, pero constante. Las conversaciones se hicieron más breves, casi siempre sobre temas prácticos. Eason, en sus momentos de soledad, comenzaba a revisar los álbumes de fotos que tenían guardados en un cajón. Allí estaban, sonriendo en playas lejanas, abrazándose en fiestas familiares, compartiendo momentos que parecían tan llenos de vida. Se preguntó dónde exactamente se habían perdido. Clara, en cambio, evitó mirar estas fotos. Cada imagen parecía recordarle algo que ya no podía sentir, algo que tal vez había estado buscando en otra parte, sin darse cuenta. También hubo un silencio creciente entre ellos, un silencio que decía más que cualquier discusión. Eason intentaba romperlo de vez en cuando sugiriendo algo que podían hacer juntos, pero Clara siempre tenía una excusa. Estaba ocupada, cansada o simplemente necesitaba tiempo para ella misma. Para Eason, estas respuestas fueron como pequeñas púas, que se acumularon hasta volverse demasiado dolorosas para ignorarlas. Clara se encontró atrapada en un dilema. Sabía que Eason era un buen hombre, alguien que la amaba profundamente. ¿Pero qué haces cuando el amor parece que ya no es suficiente? Liam, con su constante atención y elogios, parecía ofrecer algo que ella no podía definir pero que la hacía sentir viva como no se había sentido en mucho tiempo. No era algo que ella planeara o buscara, pero la conexión entre ellos era innegable, aunque mantenida en un nivel que ella misma se decía era inofensiva. El escenario estaba preparado. La casa que alguna vez fue un refugio para el amor ahora parecía un escenario donde resonaban los susurros de la insatisfacción. Eason, perdido en su esfuerzo por rescatar lo que creía inquebrantable, y Clara, luchando contra un vacío que ni siquiera ella entendía del todo. El equilibrio que mantenía unido su matrimonio estaba a punto de ser puesto a prueba de maneras que ninguno de los dos podía predecir, y la verdad que les esperaba prometía cambiarlo todo. Lo que realmente estaba pasando entre ellos seguía siendo un misterio, incluso para quienes lo vivieron. Pero el silencio y las emociones no expresadas que flotaban en el aire ya estaban empezando a plantar las semillas de lo que sería una revelación inevitable. Las semanas que siguieron estuvieron marcadas por una tensión creciente dentro de esa casa que ya no se sentía como un hogar. Eason sintió que el peso de la distancia emocional entre él y Clara aumentaba cada día. Sus gestos afectuosos, que antes parecían naturales y fluían sin esfuerzo, ahora parecían calculados, casi como si estuviera tratando desesperadamente de aferrarse a algo que ya se le había escapado entre los dedos. Clara, en cambio, parecía flotar en otra realidad, donde su cuerpo estaba presente, pero su mente estaba en un lugar lejano, inalcanzable. Su rutina siguió casi como una obra de teatro ensayada, donde cada movimiento se hacía automáticamente. Eason intentó iniciar temas, crear momentos de conexión, pero Clara respondía vagamente, siempre con la excusa de estar ocupada o cansada. Sabía que algo andaba mal, pero no podía identificar exactamente qué. Comenzó a notar los detalles, las sonrisas que ella daba al mirar su celular, las frecuentes salidas a reuniones que nunca parecían terminar en el momento adecuado, el olor de un perfume diferente que a veces traía consigo. Una noche, mientras Clara se duchaba, Eason vio su teléfono celular sobre la mesa. Dudó por unos momentos, la moralidad del acto luchaba contra la necesidad de comprender lo que estaba sucediendo. Su corazón latía con fuerza cuando tomó el dispositivo y desbloqueó la pantalla. Los mensajes estaban ahí, claramente intercambiados con Liam.
Había una intimidad en esas palabras que hizo que a Isen se le revolviera el estómago. No pudo seguir leyendo. Guardó su celular y se acercó a la ventana, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. En los días siguientes, Isen empezó a observar a Clara con otros ojos. La vio salir de casa más temprano de lo habitual, vio el brillo en sus ojos cuando respondía mensajes en su celular, vio las tontas excusas que dio cuando le sugirió salir juntos. Cada detalle parecía confirmar lo que ya sabía pero no quería aceptar. Aún así, permaneció en silencio, tal vez porque una parte de él esperaba que esto fuera una fase, algo que ella dejaría atrás. Tal vez porque, en el fondo, todavía quería creer en la mujer con la que se había casado. Mientras tanto, Clara vivía una montaña rusa de emociones. Liam se había convertido en más que un colega o un amigo. Él era un escape, una distracción del vacío que había sentido durante tanto tiempo. En los encuentros furtivos que mantuvieron, Clara sintió una descarga de adrenalina que hacía años que no experimentaba. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero se justificaba diciendo que merecía ser feliz, que Isen ya no era el hombre que necesitaba a su lado. Estas justificaciones, sin embargo, no borraron la culpa que a veces surgía en los momentos de silencio, cuando estaba sola con sus pensamientos. La relación entre ella y Liam evolucionó rápida e intensamente. Era carismático, sabía exactamente qué decir para hacerla sentir especial. Clara se dejó involucrar, tal vez porque estaba cansada de luchar contra lo que parecía inevitable. Los encuentros se desarrollaban en lugares discretos, lejos de las miradas de los conocidos, pero el riesgo constante solo hacía que todo fuera más apasionante para ella. Clara se había convencido de que ella tenía el control, que podía mantener esa doble vida sin mayores consecuencias. Isen, a su vez, comenzó a planificar sus próximos pasos. Sabía que necesitaba pruebas concretas antes de confrontarla. Decidió seguir a Clara en una de sus salidas nocturnas. Ese viernes, mientras ella se preparaba para otra supuesta reunión, Isen fingió estar ocupado en su oficina, pero apenas pudo contener su ansiedad. Cuando ella se fue, él esperó unos minutos antes de tomar sus llaves y seguirla. La noche era fría y el viento le azotaba la cara mientras conducía a una distancia segura del coche de Clara. Aparcó en un restaurante que Isen conocía bien, un lugar al que solían ir juntos en ocasiones especiales. Se quedó en el auto, observando cómo ella entraba y Liam la saludaba. Isen sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Verlos a los dos, tan cómodos en compañía del otro, fue como un puñetazo en el estómago. Permaneció en el auto por unos minutos, luchando contra el impulso de subirse y enfrentarlos allí mismo. Pero algo lo detuvo. Quizás fue el deseo de comprender completamente lo que estaba sucediendo antes de tomar cualquier medida. Esa noche, Isen regresó a casa antes que Clara. Él estaba sentado en el sofá cuando ella entró, actuando como si nada hubiera pasado. Isen la observó atentamente, intentando descifrar cada movimiento, cada expresión. Clara parecía incómoda, pero se esforzó por mantener la fachada. Quería confrontarla en ese mismo momento, pero sabía que aún no era el momento. Necesitaba que ella misma lo admitiera. Durante los días siguientes, la tensión entre ellos se volvió casi palpable. Isen comenzó a hacer preguntas indirectas, tratando de obligarla a contradecirse, mientras Clara evitaba el contacto visual cada vez que él mencionaba algo relacionado con el trabajo o sus salidas. La situación parecía insostenible, como una cuerda estirada al máximo, a punto de romperse. El enfrentamiento final se produjo un domingo por la tarde. Clara estaba en el jardín, regando las plantas, cuando Isen se acercó a ella con su celular en las manos. Se lo tendió, la pantalla todavía abierta para mensajes con Liam. Clara permaneció inmóvil durante unos segundos, su rostro perdiendo todo color. Ya no había forma de negarlo. Intentó murmurar algo, pero Isen la interrumpió, su voz era baja pero llena de profundo dolor. No había necesidad de que dijera nada más. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Isen sabía que eso era solo la punta del iceberg. Lo que Clara había hecho no era solo una traición, fue la destrucción de todo lo que habían construido juntos. Pero también sabía que había más por revelar, algo que Clara todavía guardaba para sí, un secreto que parecía dispuesta a llevarse a la tumba. Y mientras se miraban fijamente, cada uno tratando de procesar el peso de ese momento,
quedó claro que esto era solo el comienzo de lo que estaba por venir. Isen estaba sentado a la mesa del comedor, con los codos apoyados en la superficie de madera pulida y los dedos entrelazados sosteniendo su frente mientras miraba al vacío. La casa estaba en silencio, ese tipo de silencio que gritaba más fuerte que cualquier sonido. Clara estaba arriba, encerrada en la habitación que antes compartían. Desde la revelación de la traición, cada momento se ha sentido lleno de una tensión insoportable, como si el aire se hubiera vuelto demasiado pesado para respirar. La espera fue insoportable, pero Isen sabía que necesitaba respuestas. Su teléfono móvil, ahora en su poder, había revelado algo más que las amables palabras intercambiadas con Liam. Entre los mensajes, le llamó la atención una serie de archivos adjuntos. Fotografías, capturas de pantalla de conversaciones antiguas, correos electrónicos. No tuvo el valor de abrirlos todos de inmediato, pero sabía que el contenido no prometía nada bueno. Esto no fue solo una traición emocional o física. Había algo más profundo, algo que Clara había estado ocultando con meticuloso cuidado. Sintió el peso de este secreto aplastándolo, aunque no sabía exactamente qué era. Cuando Clara finalmente bajó las escaleras, su rostro estaba marcado por la tensión y el cansancio. Había una sombra en sus ojos que Isen nunca había visto antes, algo que no era solo culpa sino también miedo. Se detuvo al pie de las escaleras, dudando antes de dar otro paso. Isen levantó lentamente la cabeza y clavó sus ojos en los de ella. El momento pareció prolongarse, cargado de una electricidad que hacía que cada segundo pareciera una eternidad. Él fue el primero en romper el silencio, en voz baja pero llena de una fría determinación que hizo temblar a Clara. No te lo volveré a preguntar, Clara. Quiero toda la verdad ahora. No solo sobre Liam. Quiero saber qué más escondes. Porque hay algo más, no. No tiene sentido mentir, porque lo voy a descubrir de todos modos. Así que será mejor que venga de ti. Clara apartó la mirada y su rostro se contrajo en una mezcla de ira, vergüenza y desesperación. Sabía que había llegado ese momento, el momento que tanto temía y trataba de escapar. Se sentó en una silla frente a Isen, con los ojos fijos en sus manos temblorosas, incapaz de mirarlo directamente. No sé por dónde empezar, murmuró, su voz apenas audible. Empiece por el principio. No escondas nada. Me lo merezco, respondió Isen, con frustración evidente en su voz. Clara respiró hondo, luchando por organizar sus pensamientos. Su mente estaba sumida en el caos, pero sabía que no había salida. Isen, esto no empezó como algo que yo planeara. Estaba perdida, confundida. ¿Y Liam? Simplemente apareció en el momento adecuado, o tal vez en el momento equivocado. Ya no lo sé. Pero eso no es todo. Hay algo más grande, algo que no he tenido el valor de decirte desde hace años. Algo que podría cambiarlo todo. Los ojos de Isen se entrecerraron. Ya esperaba una confesión difícil, pero la implicación de que había algo más grande lo puso aún más alerta. Sigue adelante, Clara. No pares ahora. Clara se retorció en su asiento y las palabras luchaban por salir. Isen, ¿recuerdas aquella época en la que viajabas mucho debido a ese gran proyecto en la costa? Fue en ese momento que me volví cercano a alguien más. Ningún Liam. A alguien más. Yo, no sé cómo decirte esto de una manera que no te haga daño, pero hubo un caso. Y de esto nació algo que no tuve el valor de contarles. Isen sintió que se le daba un vuelco el estómago. Sabía lo que estaba a punto de escuchar, pero aún así nada lo preparó para el impacto. Se inclinó hacia adelante, con los puños apretados sobre la mesa. ¿De qué estás hablando, Clara? Sea claro. Finalmente levantó la vista, sus ojos brillaban con lágrimas que amenazaban con caer. Isen, hay un niño. Él es mi hijo. Y no es tuyo. Sus palabras atravesaron el aire como cuchillos. Isen se quedó quieto, como si su cuerpo se hubiera negado a registrar lo que acababa de oír. ¿Un hijo? ¿Tuvo un hijo y nunca se lo contó? Apenas podía procesar las implicaciones. ¿Cómo es esto posible? ¿Y dónde está él? ¿Por qué nunca me lo dijiste? Exigió,
con la voz quebrada por una mezcla de incredulidad e ira. Clara comenzó a llorar en silencio, las lágrimas caían mientras intentaba encontrar las palabras. Él está con la familia de su padre. Yo no sabía cómo lidiar con eso en ese momento. Tenía miedo. Miedo a destruir todo lo que construimos, miedo a perderte. No tuve el coraje de decírtelo, así que nos lo oculté. Pero ahora, ya no hay más posibilidad de esconderse. Isen se puso de pie abruptamente, caminando de un lado a otro mientras intentaba contener el estallido de emociones. ¿Nos lo ocultaste? ¿Crees que puedes ocultar algo así? ¿Cuántos años tiene Clara? ¿Cuántos años me has mentido todos los días? ¿Cuántos años fingiste que nuestra vida era real mientras me escondías un niño? Clara no pudo responder. Cada palabra de Isen era como un golpe, pero sabía que se lo merecía. Sabía que no había excusas suficientes para lo que había hecho. Finalmente, logró susurrar. Tiene 9 años, Isen. Y lo siento. Lamento todo esto. Isen se detuvo y se volvió hacia ella. 9 años. 9 años de mentiras. Intentó procesarlo, pero la enormidad de la revelación fue abrumadora. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Preguntó, con la voz espesa por el cansancio. Porque sabía que no podía ocultarlo más. Después de todo, no. Tenías que saberlo. Incluso si nos destruye, tenías que saberlo, respondió Clara, finalmente mirando a Isen con una mirada suplicante. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isen miró a Clara, tratando de encontrar algo familiar en ella, algo que pudiera justificar todo esto. Pero lo único que vio fue a un extraño, alguien a quien apenas reconoció. Finalmente, dejó escapar un profundo suspiro. Necesito tiempo. Necesito pensar. Y tú, necesitas entender que no hay vuelta atrás después de esto. Clara asintió, sabiendo que sus acciones finalmente habían llegado al punto sin retorno. Y mientras Isen se alejaba por la puerta principal, ella se quedó allí, sola en la habitación, sintiendo el peso de sus decisiones cayendo sobre ella como una avalancha. Isen condujo sin rumbo durante horas, el silencio dentro del auto hacía eco del caos en su mente. La confesión de Clara resonó como una herida abierta, palpitante e imposible de ignorar. Cada palabra parecía resonar en su cabeza. 9 años. Un hijo. Intentó comprender cómo alguien podía ocultar algo así durante tanto tiempo, como Clara había logrado compartir una vida entera con él manteniendo un secreto tan devastador. Se sintió traicionado de maneras que ni siquiera sabía que fueran posibles. Aparcó en un parque desierto, la tenue luz de las farolas se reflejaba en los charcos dejados por una lluvia reciente. El aire estaba frío, pero él apenas lo notó. Salió del auto y se sentó en un banco, con las manos hundidas en la cara, tratando de encontrarle sentido a todo. Pero no tenía sentido. Solo un vacío aplastante, como si todo el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Sabía que tenía que tomar una decisión, pero ¿cómo podía decidir algo cuando toda su vida parecía una mentira? Mientras tanto, Clara estaba en la habitación, inmóvil. El reloj marcaba el paso del tiempo, pero para ella cada segundo le parecía una eternidad. La confesión había sido como un terrible alivio. Durante años había cargado con el peso de ese secreto, convenciéndose a sí misma de que estaba protegiendo a Isen, protegiendo su matrimonio, pero ahora veía claramente que todo había sido una ilusión. Sabía que Isen necesitaba espacio, pero el silencio en la casa era insoportable. Se sentía prisionera de sus propios errores y cada recuerdo devoraba cualquier rastro de esperanza. Cuando finalmente se abrió la puerta, el sonido sobresaltó a Clara. Isen entró, con los hombros tensos y el rostro cansado. Parecía haber envejecido años en tan solo unas horas. Clara se levantó, como si quisiera decir algo, pero Isen levantó la mano, interrumpiéndola. Él no estaba preparado para escuchar excusas y ella lo sabía. Se sentó en el sofá, apoyó los codos en las rodillas y guardó silencio durante un largo momento antes de finalmente hablar. Necesito entender. Necesito que me expliques todo, Clara. Cada detalle. ¿Cómo sucedió esto? ¿Por qué tomaste estas decisiones y por qué pensaste que era aceptable ocultármelo durante tanto tiempo?
No sé si quiero perdonarte, pero antes de hacerlo, necesito respuestas. Clara sintió un nudo en la garganta, pero sabía que no había manera de evitarlo. Estaba sentado en el sillón de enfrente, con las manos entrelazadas en el regazo. Su padre. Era alguien que conocí cuando viajabas. Fue una debilidad, Isen, una elección que nunca debía haber tomado. Pero cuando descubrí que estaba embarazada, entré en pánico. No sabía qué hacer. No podría enfrentarte a ti, o lo que eso significaría para nosotros. Así que decidí mantenerlo alejado. Su familia aceptó cuidar del bebé, y yo acepté. Pensé que estaba haciendo lo mejor para todos. ¿Lo mejor para todos? Isen interrumpió, su voz llena de incredulidad. Decidiste lo que era mejor para mí sin siquiera darme la oportunidad de saberlo. Ocultaste una parte entera de tu vida, una parte que sabías que me destruiría. Y lo peor de todo es que seguiste viviendo conmigo como si nada. Sabía que si decía la verdad te perdería, respondió Clara con la voz quebrada. Y al mismo tiempo sabía que ocultarlo estaba mal. Vivía con esta culpa todos los días, Isen. No ha habido un momento en el que no me haya odiado por ello. ¿Y esto es para hacerme sentir mejor? Porque no funciona, respondió con tono amargo. Se puso de pie y comenzó a pasear por la habitación, como si el movimiento le ayudara a procesar. ¿Dónde está él ahora? Tu hijo. ¿Dónde está? Clara respiró hondo, sabiendo que esta era la pregunta que más temía responder. Está con sus abuelos paternos. Lo cuidan y lo visito de vez en cuando. Pero nunca te lo presenté. Isen se detuvo y se volvió hacia ella. ¿Lo visitas? Todavía estás en contacto con él, mientras que yo ni siquiera tenía idea de que existía. Esto es surrealista, Clara. ¿Te das cuenta de lo absurdo que suena esto? Clara no tuvo respuesta. Cada palabra de Isen era un golpe que sabía que se merecía. Necesito verlo, declaró Isen con voz firme. Necesito mirarlo, entender quién es. Porque, de alguna manera, ahora él es parte de mi vida, lo quiera o no. Clara vaciló. No sé si es una buena idea ahora mismo. Él no sabe nada sobre ti, y yo. Y lo mantuviste alejado de mí, lo interrumpió Isen, su tono agudo. Ya no tienes derecho a decidir eso, Clara. Lo veré. Y yo decidiré lo que eso significa para mí. Al día siguiente, Isen insistió en que Clara lo llevara a la casa de los abuelos del niño. El viaje se hizo en silencio, cada kilómetro lleno de tensión. Cuando llegaron, Clara dudó antes de tocar la puerta, pero Isen estaba decidido. Un hombre mayor la abrió y su expresión cambió cuando vio a Clara. Intercambiaron palabras rápidas antes de que él invitara a Isen a entrar. En un rincón de la habitación, un niño jugaba con bloques de construcción. Tenía cabello castaño claro, ojos expresivos y una sonrisa tímida. Isen sintió que el aire escapaba de sus pulmones. No necesitaba confirmaciones. La similitud era innegable. Era como mirar una versión más joven de Clara mezclada con alguien que no conocía. Sintió una abrumadora mezcla de ira, tristeza y un extraño tipo de afecto que no sabía que podía existir. El niño miró hacia arriba y notó a Isen. ¿Quién es él?, preguntó, su voz curiosa e inocente. Clara dudó, pero Isen tomó la iniciativa. Soy alguien que quiere conocerte, dijo, tratando de controlar la emoción en su voz. Mientras el niño sonreía, Isen sintió que algo se rompía en su interior. Sabía que ese momento cambiaría todo, pero no tenía idea de cómo seguir adelante a partir de ahí. Lo único que sabía era que nada volvería a ser igual. Isen salió de la casa de los abuelos del niño con la cabeza llena de pensamientos. Cada detalle de aquel encuentro parecía grabado en su memoria, como una película que sabía sería imposible de olvidar. El niño, tan lleno de vida e inocencia, no tenía idea de la complejidad de lo que sucedía a su alrededor. Era solo un niño, ajeno a las capas de mentiras, decisiones apresuradas y secretos que habían dado forma a su existencia. Para Isen, esa fue la parte más difícil de aceptar, el niño no tenía la culpa. Ella fue víctima, al igual que él, de la maraña de opciones de Clara. En el coche,
el silencio entre ambos era casi insoportable. Clara mantuvo sus ojos fijos en el camino, evitando cualquier intento de mirar a Isen. Sabía que cada palabra que dijera ahora podría tomarse de la peor manera posible, y una parte de ella sentía que no había nada más que pudiera decir para reparar el daño. Él, en cambio, estaba perdido en un torbellino de emociones. No sabía si sentía ira, tristeza o algo más profundo que no podía nombrar. El silencio era como una barrera entre ellos, una confirmación del abismo que ahora existía en su matrimonio. De regreso a la casa, Isen subió directamente a su habitación y cerró la puerta detrás de él. Clara permaneció en la habitación, inmóvil, como si el peso de ese momento la hubiera paralizado. Sabía que Isen necesitaba espacio, pero también sabía que estaba luchando con problemas que ninguna cantidad de espacio podía resolver. Quería desesperadamente creer que había una manera de salvar lo que quedaba de su relación, pero la realidad era cruelmente clara. El daño ya estaba hecho y quizá fuera irreversible. Isen se quedó despierto toda la noche, repasando los recuerdos de su boda. Se preguntó en qué momento todo empezó a ir mal, cuando los cimientos de su relación se volvieron frágiles hasta el punto de desmoronarse. Recordó que él y Clara hablaban durante horas, reían juntos, compartían sueños. Aquella mujer, que alguna vez había sido su confidente, ahora parecía una extraña. La distancia entre ellos no era solo física, era emocional, casi espiritual. Se preguntó si era posible volver a confiar en alguien que había ocultado tanto. A la mañana siguiente, Clara intentó iniciar una conversación. Sabía que necesitaba afrontar las consecuencias de sus acciones, pero la incertidumbre en los ojos de Isen la hizo dudar. Finalmente, encontró el coraje para hablar. Sé que no puedo deshacer lo que hice. Y también sé que nada de lo que diga ahora cambiará cómo te sientes. Pero, Isen, necesito que sepas que, a pesar de todo, nunca dejé de amarte. Isen la miró, su rostro marcado por el cansancio de una noche de insomnio. El amor no es suficiente, Clara. No cuando va acompañado de secretos y mentiras. Tomaste decisiones que afectaron mi vida sin siquiera darme la oportunidad de participar. Y ahora me pregunto si soy capaz de superar esto. Clara sintió el impacto de sus palabras como un puñetazo en el estómago. Pero ella sabía que él tenía razón. No había justificación para lo que hizo, y cualquier intento de disculparse sonaría vacío. Decidió permanecer en silencio, permitiendo que Isen continuara procesando todo a su propio ritmo. Los días que siguieron fueron una confusión de tensión y silencio. Isen evitaba a Clara siempre que podía y pasaba más tiempo fuera de la casa mientras ella permanecía allí, perdida en sus propios pensamientos. Comenzó a considerar la posibilidad de divorciarse, algo que nunca imaginó que tendría que afrontar. Pero al mismo tiempo estaba el chico. No podía sacárselo de la cabeza. La conexión que sintió en el breve encuentro fue inesperada pero profunda. Sabía que no podía simplemente ignorar la existencia de ese niño. Esto significaba que de alguna manera él y Clara tendrían que encontrar una manera de lidiar con esto juntos, incluso si su matrimonio no sobreviviera. Un dilema moral comenzó a consumir a Isen. Pudo intentar reconstruir la relación con Clara, pero la confianza quedó destruida. Podría marcharse por completo, pero eso significaría abandonar a un niño inocente que ahora era parte de su vida, lo quisiera o no. Cada escenario parecía plagado de sacrificios y no sabía si era lo suficientemente fuerte para enfrentar alguno de ellos. Clara, a su vez, empezó a reflexionar sobre sus propios fracasos. Sabía que sus acciones habían sido egoístas, impulsadas más por el miedo que por cualquier otra cosa. Por primera vez en años, se permitió afrontar la profundidad del daño que había causado, no solo a Isen, sino también al niño, que creció sin saber la verdad sobre sus orígenes. Sabía que, sin importar lo que sucediera entre ella y Isen, necesitaba ser honesta consigo misma y con las personas que la rodeaban. Cuando Isen finalmente decidió confrontarla nuevamente, estaba más tranquilo pero aún cargado de emoción. Tenemos que resolver esto, Clara. No solo para nosotros dos, sino también para el chico. Merece más que mentiras y secretos. No sé si nuestro matrimonio se puede salvar, pero no puede seguir así. Clara asintió, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Estoy de acuerdo, Isen. Se merece la verdad.
Y haré lo que sea necesario para corregir esto, incluso si eso significa renunciar a todo. Cuando los dos comenzaron a discutir los próximos pasos, quedó claro que el camino por delante sería largo y lleno de desafíos. Isen todavía no sabía cuál sería su futuro como pareja, pero una cosa era segura, no permitiría que ese chico se viera perjudicado por las decisiones que Clara había tomado. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que, tal vez, había una manera de reconstruir algo a partir de las ruinas. Los días que siguieron fueron una mezcla de decisiones difíciles y cambios inevitables. Isen estaba decidido a tomar el control de su vida nuevamente, pero sabía que eso significaba enfrentar situaciones que nunca imaginó. El peso de las revelaciones todavía pesaba sobre él, pero la ira que había sentido inicialmente estaba empezando a dar paso a una tranquila determinación. No podía cambiar el pasado, pero sí podía garantizar que el futuro se construyera con la verdad. Clara, por otro lado, parecía un espectro de la persona que alguna vez fue. La confianza inquebrantable y el resplandor que solían definir su presencia habían desaparecido, reemplazados por una fragilidad que apenas podía ocultar. Sabía que estaba en su límite. Isen todavía estaba allí, pero la línea que lo conectaba con ella era tenue y podía romperse en cualquier momento. Por primera vez, empezó a comprender la profundidad de las consecuencias de sus decisiones, algo que antes había evitado afrontar. Isen organizó una reunión con los abuelos del niño y les dejó en claro que necesitaba establecer una conexión más fuerte con el niño. Clara aceptó acompañarlo, aunque sabía que cada encuentro sería un cruel recordatorio de sus fracasos. Llegó el día de la visita, y al entrar a la casa, el niño corrió hacia la sala con la misma energía inocente que Isen recordaba. Pero esta vez algo cambió. Ya no era solo un observador externo. Estaba decidido a ser una figura presente y significativa en la vida de ese niño. La conversación con los abuelos fue larga y llena de matices emotivos. Era comprensible que se mostraran reacios, pero Isen dejó en claro que su intención no era desestabilizar la vida del niño. Quería construir algo nuevo, una relación que fuera beneficiosa para todos. Al final se llegó a un acuerdo. Isen tendría la oportunidad de pasar más tiempo con el chico, conocerlo y entender quién era. Clara permaneció en silencio durante la mayor parte de la conversación, pero sus ojos delataban la culpa que sentía. Sabía que esta era la oportunidad de Isen de comenzar a sanar las heridas que ella había causado, pero también sabía que significaba alejarse lentamente de todo. Pasó el tiempo y Isen comenzó a crear vínculos genuinos con el niño. Con cada visita, descubría algo nuevo, una risa, una curiosidad, un rasgo de personalidad que le parecía tan familiar y, sin embargo, tan único. Su relación comenzó a florecer, pero con eso Isen se dio cuenta de otra cosa: su vida con Clara se había vuelto insostenible. Se dio cuenta de que no había vuelta atrás a lo que tenían antes, no después de todo lo que había pasado. Y finalmente tomó la decisión de poner fin al matrimonio. El día que le contó a Clara estuvo marcado por una calma inquietante. Estaban sentados en la sala y Isen comenzó a hablar con una claridad que dejó a Clara sin palabras. Lo intenté, Clara. Intenté encontrar una manera de reconstruir algo. Pero me di cuenta de que lo que teníamos ya no existe. No podemos regresar. Te perdono, pero perdonar no significa que podamos continuar. Necesito seguir adelante, y tú también. Clara sintió un dolor que parecía arrancarle algo. Sabía que ese momento llegaría, pero escucharlo en voz alta se sintió como un golpe final. Ella no intentó discutir, no suplicó. Ella simplemente asintió, las lágrimas caían silenciosamente mientras procesaba el final de todo lo que sabía. Isen la miró y por un breve momento sintió un vestigio del amor que alguna vez compartieron. Pero sabía que, para ambos, lo mejor era tomar caminos separados. El divorcio finalizó de manera amistosa. Isen se centró en rehacer su vida, dedicándose a su trabajo y, sobre todo, a su relación con el chico. Encontró una paz que no había sentido en años, una sensación de propósito que surgía de lo inesperado. Con el tiempo, también empezó a abrir su corazón nuevamente. Conoció a alguien, una mujer que entendía sus cicatrices pero no las guardaba en su contra. Alguien con quien poder construir algo nuevo, sin los fantasmas del pasado. Clara, a su vez, decidió que necesitaba empezar de nuevo. Se mudó a otra ciudad, lejos de todo lo que le recordaba sus errores.
Comenzó a trabajar como voluntaria en proyectos que ayudaban a familias en situaciones difíciles, intentando encontrar un camino de redención. A pesar de todo, siguió visitando al chico, intentando construir una relación más auténtica con él, algo que sabía que se debía a él y a ella misma. El niño creció rodeado de amor, siendo Isen una figura constante en su vida. Nunca supo del todo los acontecimientos que le rodearon, pero eso no importó. Tuvo un padre presente y una madre que, a pesar de sus errores, luchó por ser mejor. La historia que comenzó con mentiras y traiciones encontró una especie de equilibrio, una aceptación del pasado y una determinación de construir un futuro mejor. Y así, el ciclo del dolor terminó. Cada uno de los involucrados encontró un camino, no sin dificultades, pero con la certeza de que, a pesar de todo, habían aprendido algo sobre sí mismos. Isen, Clara y el niño siguieron adelante, cada uno con las marcas de lo sucedido, pero también con la fuerza para empezar de nuevo. Si has llegado hasta aquí, queremos saber tu opinión sobre la historia. ¿Qué te pareció este viaje lleno de emociones y giros? Deja tu comentario a continuación y no olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Recuerda, aquí rechazamos cualquier forma de traición. Estas historias son ficticias y sirven para mostrar cómo las decisiones equivocadas pueden afectar profundamente las vidas involucradas. Hasta la próxima.